El trágico siniestro del avión del líder del grupo Wagner, Yevgeny Prigozhin, 2 meses después de que se sublevara contra el Kremlin, deja muchísimas preguntas sin responder, aunque los seguidores acusan abiertamente al presidente ruso Vladimir Putin de estar detrás de la catástrofe aérea. Bienvenidos a esta nueva edición de DW Noticias. Soy Ana Plasencia, en Berlín. Rusia, por su parte, afirma haber abierto una investigación sobre el accidente de avión en el que presuntamente murió Yevgeny Prigozhin, jefe del grupo paramilitar Wagner y figura incómoda al final del Kremlin desde esa rebelión de finales de junio. De manera indirecta, el presidente ruso Putin confirmó este jueves su muerte. Es el segundo día nacional en Ucrania marcado por la guerra. En este aniversario de la independencia se han exhibido en Kiev tanques rusos destruidos, mientras el presidente Volodymyr Zelensky apeló a la unidad de su país. Y los estados de los BRICS anuncian la admisión de 6 nuevos miembros a partir del próximo año, entre ellos Argentina. Esto en momentos en que el Club de Países Emergentes busca ganar influencia en la escena internacional. Ucrania declara no tener nada que ver con la presunta muerte del jefe de Wagner, Prigozhin, en el accidente aéreo de ayer en Rusia. Alemania y Francia, solo 2 de los países que expresaron sus serias dudas sobre la credibilidad de la información que iba llegando de Rusia. Putin también se ha pronunciado, destacando la contribución de los miembros que estaban en ese avión siniestrado, y comentó Putin que Prigozhin era un hombre con talento que cometió errores, un supuesto accidente y una supuesta muerte que deja demasiados interrogantes. Sí está claro que Yevgeny Prigozhin era uno de los aliados más importantes de Vladimir Putin hasta que en junio lideró una rebelión contra la cúpula militar de Moscú. 10 personas iban a bordo de este avión cuando se estrelló en la región de Tver, al noroeste de Moscú. Se ha informado de la muerte de todos los ocupantes, 7 pasajeros y 3 miembros de la tripulación. Las autoridades rusas dicen que el jefe del grupo Wagner, Yevgeny Prigozhin, figuraba en la lista de pasajeros, pero queda por demostrar si iba realmente a bordo. Depende de si se trata realmente del jefe de Wagner o de alguien que viaja bajo el nombre de Yevgeny Prigozhin, porque sabemos que Prigozhin utilizaba otros nombres y, más a menudo, personas que asumían su nombre para viajar como parte de sus medidas de seguridad. En San Petersburgo se ha extendido la noticia de la muerte de Prigozhin y sus partidarios se han reunido para rendirle homenaje. Prigozhin nació en San Petersburgo, donde más tarde conoció a Vladimir Putin, con quien estableció un estrecho vínculo. En 2014 fundó el grupo mercenario Wagner, que llevó a cabo crueles operaciones en países de todo el mundo. Y está acusado de cometer crímenes de guerra, al menos en Mali, la República Centroafricana y Siria. El grupo Wagner también desempeñó un papel importante en la guerra de Rusia contra Ucrania, en la captura de Bakhmut. En junio, Prigozhin organizó un motín contra la cúpula militar rusa. La rebelión duró poco. Y muchos observadores supieron que tras el fallido intento, su vida corría peligro. También el presidente estadounidense Joe Biden. Señor presidente, ¿tiene algo que decir sobre el accidente aéreo en Rusia? No sé a ciencia cierta qué ha pasado, pero no me sorprende. Putin está detrás de casi todo lo que ocurre en Rusia, pero no sé lo suficiente. Rusia ha iniciado una investigación criminal sobre el accidente aéreo. El presidente ruso Vladimir Putin confirmó indirectamente la muerte de Prigozhin al dar el pésame a su familia. Muchos interrogantes, pocas respuestas o hechos confirmados, pero el presidente Putin se ha pronunciado. Conectamos con Javier Cuesta en Moscú. Javier, no solo la oposición rusa coincide en que la vida de Prigozhin pendía de un hilo desde ese motín en junio pasado. ¿Qué más sabemos sobre las circunstancias de esa supuesta muerte que Vladimir Putin parece confirmar ahora, aunque lo haga de forma indirecta? Hola, así es. El presidente ruso Vladimir Putin ha afirmado hoy que Prigozhin habría muerto en la tragedia aérea de ayer. El presidente ruso se ha basado en los primeros datos de la investigación. El líder ruso Putin se había reunido con el jefe de Donetsk y ha conversado con él sobre sus impresiones con el empresario.
Él aseguraba que era un hombre difícil, que había conseguido cosas tanto para él propias como para el propio Kremlin y que había cometido errores en vida. La investigación continúa, los restos ya están en la morgue, lo que pasa es que ha sido difícil averiguar quién es cada uno de ellos y por eso han enviado los datos genéticos a un laboratorio de Moscú para continuar con la investigación. Bueno, mientras continúa esa investigación, me quiero centrar un poco en el grupo Wagner. ¿Existe la posibilidad de que los mercenarios de Wagner, ahora sin esa cúpula, realicen nuevos movimientos, incluso contra las tropas rusas? Es muy difícil, por no decir prácticamente imposible, porque el grupo Wagner ha sido despiezado desde el motín de hace 2 meses y había sido reorganizado. Parte de ellos han sido mandados a África, parte habían quedado en Ucrania combatiendo dentro del ejército ruso, dentro de la estructura del ejército ruso. Otros habían sido desplegados en Bielorrusia, donde habría unos 6.000, una cifra insignificante comparada con un ejército normal. Y además la cúpula de Wagner ha muerto en esta tragedia aérea. Por una parte el propio Prigozhin, por otra su principal comandante, Dmitry Utkin, y por otro el jefe de la logística, el responsable de todo lo que era la organización de la compañía. Lo más probable es que esta se descomponga tanto dentro de lo que es Rusia como en los negocios en el extranjero, en África, donde muchos de los acuerdos con algunos regímenes africanos habían sido conseguidos por Prigozhin de forma privada, de forma personal. Bueno, me hablas de ese impacto sobre el grupo Wagner. ¿Cómo crees, Javier, que pueden influir todos estos acontecimientos en el desarrollo de la guerra en Ucrania? En principio, la desaparición del grupo Wagner no debería influir demasiado. Ya habían sido desplazados del frente y habían sido sustituidos por otras unidades. Pero sí es verdad que la muerte de Prigozhin puede tener una influencia indirecta en lo que es la moral rusa. En los círculos de Wagner han acusado al Kremlin, han acusado a Putin de haber cometido un ataque contra el avión del empresario. Y también hay que destacar que uno de sus generales más próximos, Surovikin, fue arrestado justo cuando se cometió el motín y ha sido destituido esta semana. Por tanto, su influencia puede ser en la desconfianza que tengan los generales rusos en el alto mando hacia lo que es el Kremlin y su ministro de Defensa, Sergei Shoigu. Javier Cuesta, muchísimas gracias por todas estas informaciones desde Moscú. La bandera ucraniana volvió a ondear brevemente en la península de Crimea, ocupada por Rusia desde 2014 durante una operación especial de desembarco llevada a cabo en la madrugada de este jueves por la inteligencia militar ucraniana. En una acción llena de simbolismo que coincide con el día en que Ucrania celebra su independencia, agentes llegaron al extremo occidental de la península en lancha, eliminaron personal y equipamiento ruso en el cabo de Tarhankut, según el parte ofrecido por la inteligencia militar de Kiev. Las imágenes de la incursión nocturna no han podido ser verificadas por fuentes independientes. Por su parte, y según medios rusos, citando a fuentes del servicio secreto, el ataque fue repelido y todos los atacantes eliminados. Pues sí, este 24 de agosto se ha convertido en una fecha agridulce para el pueblo ucraniano. Se cumple este jueves año y medio del comienzo de la guerra y es también, como ya mencionaba, el 32º aniversario de la independencia de Ucrania. Una independencia que el presidente ruso Putin pone en entredicho con su guerra de agresión. En un video, el presidente ucraniano Zelensky recordó a los fallecidos en la guerra y tuvo palabras de agradecimiento para todas las madres, padres, soldados, médicos, profesores y en general para todos los ucranianos. Dijo que luchan por defender su dignidad y su independencia. Un minuto de silencio por los fallecidos. En el 32 día de la independencia, el presidente ucraniano apeló a la unidad de sus ciudadanos. Recordamos el sufrimiento del pueblo ucraniano. Vemos las amenazas, luchamos contra el enemigo y sabemos cómo ganar. Y ganaremos. Esos también son los deseos de muchos en el centro de la capital. Ahí se exponen los tanques rusos que han sido conquistados desde el comienzo de las hostilidades. Con ellos, Moscú habría intentado tomar Kiev en febrero de 2022. Tantas personas han muerto y han sido asesinadas
Quería estar aquí con todos en este día y sentir que Ucrania aún no ha muerto, que la gente mantiene la esperanza en sus corazones. Y es hermoso verlo. Querían tomar Kiev en 3 días y ahora sus tanques están aquí. Hemos aprendido a apreciar los momentos sencillos. Mi orgullo por esta nación y su gente ha crecido. Estoy orgulloso de los chicos y chicas que nos defienden y participan en esta guerra. Ucrania es la puerta a Europa. Estamos defendiendo Europa ante los usurpadores, los ocupantes. Si nos rendimos, otros países sufrirán. Los rusos no se detendrán, eso es seguro. Eso lo confirman las fuerzas rusas en este Día de la Independencia, con ataques a una estación de buses en Dnipro. Al menos 10 personas resultaron heridas. En contraste, estas imágenes mostrarían un despliegue de las fuerzas especiales ucranianas en Crimea, la zona anexionada por Rusia en 2014. Allí habrían izado una bandera de Ucrania. Las imágenes también muestran un combate con soldados rusos. El trasfondo de la operación no está claro. Cambiamos de tema y de lugar. El bloque de los estados BRICS culminó su cumbre de 3 días con la incorporación de 6 nuevos miembros que, según el presidente brasileño Lula da Silva, son elegidos en función de su importancia geopolítica y no de la ideología de sus gobiernos. El presidente de Sudáfrica, Cyril Ramaphosa, anunció que en el futuro serán invitados a adherirse Argentina, Egipto, Etiopía, los Emiratos Árabes Unidos, así como los 2 rivales regionales, Irán y Arabia Saudita. La fecha fijada es el 1 de enero. A partir de entonces, la nueva alianza concentrará 1/3 del comercio mundial total. Además, Rusia, China, India, Brasil y Sudáfrica acordaron aumentar el comercio entre sí, así como la creación de una moneda común en un intento por desafiar el dominio del dólar. Con motivo de la futura adhesión de Argentina, el presidente Alberto Fernández grabó un mensaje en cadena nacional comunicando la noticia. Vamos a escuchar un pequeño fragmento. Quisimos y queremos ser parte de los BRICS porque el difícil contexto global confiere al bloque una relevancia singular y lo constituye en un referente geopolítico y financiero importante, aunque no el único, para este mundo en desarrollo. Bueno, ¿qué implicaciones va a tener esta ampliación del bloque de los BRICS? Conectamos en Lisboa con el politólogo Andrés Malamud. Andrés, el bloque BRICS, estando como está, ya representa una buena parte de la población y del comercio mundial. ¿Cuál es el objetivo geopolítico que se busca incorporando a 6 nuevos miembros que son relativamente pequeños si los comparamos con los demás? Es un contracerco. Estados Unidos tiene una estrategia de cercar a China, militarmente, con las bases que tiene en la zona del Asia-Pacífico, y económicamente, con la coalición de aquellos que son países desarrollados. China está demostrando que tiene capacidad de crear un cerco todavía más grande contra las potencias occidentales. De un lado están Estados Unidos, Canadá, Europa, Japón, Corea del Sur, Austria y Nueva Zelanda. Y del otro lado el resto del mundo. Eso es lo que tiene como objetivo esta expansión, mostrar que son más los que están del otro lado y que no se van a dejar intimidar por Occidente. Como la unión hace la fuerza, ¿no? Vamos a ver, escuchábamos al presidente de Argentina sugerir que el hecho de que su país ingrese a los BRICS no afecta sus relaciones con Occidente. ¿En qué medida estás de acuerdo con esta afirmación? Depende de las conductas que manifieste de ahora en adelante. Como les decía, el BRICS hace una especie de contrapeso del grupo de los 7, no del grupo de los 20, porque el grupo de los 20 están todos. El grupo de los 7, que es la alianza occidental hegemónica, y los BRICS, que son las potencias emergentes que desafían a las potencias establecidas, porque las potencias establecidas pretendieron dejarlas afuera. Y Argentina puede cumplir un papel como el que cumple la India. La India es un aliado geopolítico de los Estados Unidos. Está en el BRICS, pero tiene una rivalidad geopolítica con China. Comparten fronteras, disputan fronteras. Que la India esté en los BRICS no significa que se haya enemistado con Occidente, todo lo contrario. La India está cada vez más cerca de los Estados Unidos, a pesar de estar en los BRICS. Si Argentina hace las cosas bien, podría hacer exactamente lo mismo. Equilibrio, que es lo que los países sin poder tienen que hacer. El alineamiento acrítico con una potencia es perjudicial para los países pequeños. Lo que tienen que hacer los países pequeños es tener 1 millón de amigos, ser amigos de todos.
Hablando de amigos, de equilibrios y de desafíos, varios países de África y también de Latinoamérica han criticado en varias ocasiones la manera colonialista con la que las potencias occidentales se relacionan con ellos. ¿Podría China, como socio mayoritario del bloque de los BRICS, continuar ampliando esos lazos con países de estas regiones? Sí. Los países occidentales imponen condicionalidades políticas. Les exigen a los países a los que ayudan cosas tan desagradables como respetar los derechos humanos y la libertad de prensa. China no exige nada de ese tipo. Exige condicionalidades económicas, exige que le devuelvan los préstamos o que le den aquello por lo que pagó. Esto a veces uno tarda en darse cuenta. Quizás en el futuro algunos países se arrepientan de su cercanía con China, pero hoy China ofrece lo que Occidente no ofrece. Inversiones, comercio, préstamos y ninguna imposición geopolítica. Eso es muy apreciado por países que tienen problemas de administración interna, problemas de gobernanza interna y necesidad de capital. Andrés Malamud, hablándonos de esa futura ampliación de los BRICS y de su impacto. Muchísimas gracias, Andrés. Un saludo hacia Lisboa. Y damos paso ya a la actualidad económica con Rosa. Bienvenida. ¿Qué tal? Y hablamos de una de las más importantes rutas de navegación del mundo, Ana. La autoridad del Canal de Panamá anunció que las restricciones diarias de tránsito debido a la sequía se prolongarán por al menos 10 meses. Esto a pesar de ser temporada alta para el canal, ya que están llegando las mercancías para el Black Friday y para Navidad. Mientras, el presidente de Panamá, Laurentino Cortizo, negó las declaraciones de su homólogo colombiano, Gustavo Petro, quien antes aseguró que el canal estaba cerrado por falta de agua. Esta vía fluvial, una de las más importantes del mundo, usa alrededor de 200 millones de litros de agua dulce por cada buque que lo atraviesa. A comienzos de agosto, las autoridades limitaron el tránsito de buques por la sequía, lo que ocasionó una mayor congestión de tráfico. ¿Qué significan las restricciones en esta importante ruta comercial para el tráfico marítimo? Hablamos de ello en Santiago de Chile con el economista marítimo Ricardo Sánchez. Señor Sánchez, muchos saludos. Bueno, muchas gracias. Saludos. Señor Sánchez, desde aquí. como vemos, la sequía está causando restricciones en el Canal de Panamá. ¿Cómo es de grave el atasco de barcos y qué impacto económico puede tener? Bueno, claro, es una situación muy delicada. El Canal de Panamá se nutre de las aguas dulces, comparte con el resto del país, con el resto y con la población. Hay una sequía, una falta de agua importante. En este momento hay aproximadamente unos 155 barcos en espera. Por ello se ha debido disminuir la tensión diaria de buques, que normalmente era de 38 a 32 buques, y eso ocasionaría al final del año una pérdida de ingresos para el canal de alrededor de 200 millones de dólares. Entonces, es una situación delicada. Ahora, también quiero decir, si me permite, posiblemente se está dramatizando la situación más de lo que es en términos de su impacto global. Creo que hay que diferenciar muy bien. No corresponde decir que el problema del Canal de Panamá tenga un impacto global, va a tener un impacto localizado en algunas áreas. Piense usted que el Canal de Panamá representa históricamente no más del 5% del comercio mundial, medido en toneladas, lo que pasa por el Canal de Panamá. Esos son datos históricos. Este año yo espero una reducción de ese, no va a llegar al 5% por estos problemas, va a estar posiblemente bajo el 4%. Pero además el origen y destino de los productos que transitan por el Canal de Panamá está muy localizado. Pienso que va a haber dos sectores más afectados que los demás. Uno es obviamente la economía de los Estados Unidos. Muchas de estas cargas que tienen como destino final los Estados Unidos son las que pasan por el Canal de Panamá. Eso podría ser uno de los principales afectados. Y el otro que me preocupa muchísimo es justamente los bienes perecibles, ¿no? Los bienes, las frutas, las mercancías digamos que debido a estas esperas que hay en el canal, para el tránsito del canal, posiblemente afecte al comercio, especialmente de América del Sur, con destino a Europa. Señor Sánchez, brevemente, por favor, ¿piensa que se verán obligadas las navieras a elegir ahora otras rutas alternativas probablemente más costosas? Bueno, yo pienso que
Eso es algo que las navieras manejan muy dinámicamente. Ya pasó cuando se cerró el canal de Suez por el Ever Given. Ya ha habido otros antecedentes. Pienso que en el corto plazo puede haber una reacción, desviar algunos servicios. Hoy hay unos 18 días de espera, es excesivo. Esto puede provocar algunos desvíos de servicios, pero no creo que sea una situación que se deba dramatizar. Pues muchísimas gracias, señor Sánchez, por ponernos en contexto la situación allá en el Canal de Panamá. Un saludo. Y déjeme decirle por último que me preocupa tanto esto como el agua potable que beben los panameños. Desde luego. El impacto es grande, pero pensemos también en los panameños. Sin duda, sin duda. Muchísimas gracias por esta entrevista. Gracias a usted. Bueno, Ana, y vamos con otras noticias del ámbito político. El expresidente estadounidense Donald Trump se entrega este jueves a las autoridades penitenciarias del estado de Georgia. Sobre él pesa la acusación de haber planeado la anulación de las elecciones de 2020, finalmente ganadas por Joe Biden. Será la cuarta vez este año que Trump es fichado por cargos criminales. Está siendo investigado por su manejo de documentos clasificados y su papel en el fallido asalto del 6 de enero al Capitolio de Estados Unidos. El expresidente, que niega haber cometido delito alguno, atribuyó todos los cargos en su contra a motivaciones políticas. Trump es el principal favorito para ser el candidato republicano a las elecciones presidenciales del próximo año. Japón ha comenzado a verter al Pacífico más de 1 millón de toneladas de agua radiactiva depurada y tratada procedente de la planta de energía nuclear Fukushima. El proceso, que tardará décadas en completarse, es parte de ese plan que el gobierno japonés aprobó hace 2 años para desmantelar la central nuclear, que quedó devastada por el terremoto y posterior tsunami de 2011. La decisión ha provocado protestas dentro y fuera del país y ha despertado las críticas de China, que lo considera irresponsable y egoísta. Dibujos animados para tranquilizar a la población. Por todos los medios, el gobierno de Japón intenta convencer de que no hay ningún problema con arrojar al mar el agua radioactiva de la central nuclear de Fukushima. También el Organismo Internacional de Energía Atómica llama a la calma. Pero la preocupación aumenta sobre todo en los países vecinos, como en Corea del Sur. Estoy furioso. Lo que hace Japón es indignante. Mi presidente guarda silencio, vivo junto al mar y como pescado. Ahora tendré que reducir el consumo. Me preocupa que nuestros niños no puedan comer productos del mar. También aumenta la preocupación en los mercados de alimentos en Seúl. Las cosas podrían ponerse mal. Todo depende de si Japón compartirá la información sobre la radiación en el agua de manera transparente. Yo estoy embarazada y me preocupan mis hijos. Hoy quería comprar marisco. Había algunos de Corea y otros de Japón. Compré los de Corea, pero al final da igual porque todo viene del mismo mar. Mientras que el gobierno de Corea del Sur no presenta objeciones, China ya prohibió la importación de pescado de Japón. La decisión unilateral por parte del gobierno japonés de vertir al mar el agua contaminada por la energía nuclear de Fukushima es un acto extremadamente egoísta e irresponsable. Pero también en otros países es una práctica habitual vertir agua contaminada al mar, como aquí en la planta francesa de La Hague, en el Canal de la Mancha, o en la central atómica Cernavoda en Rumania. La radioactividad medida en las aguas vertidas aquí excede con creces a la de Fukushima. No importa dónde, el peligro es siempre invisible, pero la preocupación de los ciudadanos es real. Ellos en todo el mundo seguirán muy de cerca las decisiones del OIEA y harán cumplir las promesas. El presidente de la Federación Española de Fútbol, Luis Rubiales, anunciará este viernes su dimisión en el cargo durante una asamblea extraordinaria, según fuentes de la organización deportiva citadas por medios españoles. Habrá que esperar hasta mañana, pero el polémico funcionario deportivo había sido duramente criticado por su comportamiento en la reciente final del Mundial Femenino de Fútbol que ganó España. Rubiales ha sido objeto de críticas por ese beso no consentido a Jennifer Hermoso, delantera española, y por realizar un gesto obsceno
que hizo en el palco de autoridades después de la victoria de la selección en la Copa del Mundo ante Inglaterra. La construcción del túnel bajo las piedras prehistóricas de Stonehenge en Inglaterra sigue provocando revuelo y rechazo. La carretera de Stonehenge es la más popular y transitada del suroeste de Inglaterra. En julio, el gobierno británico aprobó un plan de casi 2.000 millones de euros para construir un túnel que pase muy cerca o incluso por debajo de ese monumento con más de 5.000 años de historia para aliviar el tráfico. Se ignoraron las recomendaciones de la UNESCO y de una comisión patrimonial que desestimó el proyecto por el riesgo de provocar daños permanentes en el lugar. Los megalitos circulares de Stonehenge y los alrededores son patrimonio cultural de la humanidad desde 1986. Muchos visitantes suelen sorprenderse al comprobar que a un lado del conocido monumento de piedra haya una autopista. Para mejorar el tráfico, el Ministerio de Transporte del Reino Unido autorizó en julio la construcción de un túnel de unos 3 kilómetros. Sobre todo en las vacaciones, se forman largos atascos en esta carretera. Muchos intentan desviarse y así colapsan el pueblo vecino. Es un pueblo peligroso. Isa no es un lugar feliz para vivir. Necesitamos que se haga algo. Estamos viendo pasar por aquí enormes camiones que normalmente estarían en la carretera, pero claro, ¿quién podría culparlos? No me gustaría estar tratando de ir al suroeste del país y estar atrapado en una cola durante 1 hora y media. Pero algunos arqueólogos y ecologistas se oponen al túnel. Temen daños irreversibles en el patrimonio cultural mundial de la UNESCO. Stonehenge podría estar en la lista del Patrimonio Mundial en Peligro de la UNESCO, lo que significaría estar a un paso de perder por completo su condición de Patrimonio de la Humanidad. Me parece preocupante. ¿Qué reputación tendríamos entonces en el mundo? Las autoridades saben que el futuro túnel representa una enorme intervención, pero dicen que el interés público es mayor que los daños que causaría. De momento nada más. En nombre de todo el equipo, muchísimas gracias por estar ahí. Feliz jueves donde quiera que estén.